Buenos días, mi nombre es Diego Runada Pastor, soy médico cirujano y el día de hoy vamos a ver la sesión de elaboración de tablas y figuras en Stata. Algunas medidas de resumen de variables categóricas que van a servir para poder entender las tablas que vamos a presentar el día de hoy. Por ejemplo, medida de frecuencia absoluta es las veces que ocurre un evento. La frecuencia relativa, por otro lado, es las veces que ocurre un evento con relación al número de veces que pudo ocurrir. Y la frecuencia absoluta es la suma de las frecuencias relativas, una categoría a la vez. Vamos a ir viendo estos conceptos de forma más amigable en las tablas. Por ejemplo, vemos aquí mediante el comando tabulate que realizamos exploración de la variable drag, ese tipo de droga empleada en los participantes. Vemos aquí la frecuencia absoluta, presentada como la cantidad de participantes que emplearon cada tipo de droga. Asimismo, en porcentajes, esa sería la frecuencia relativa, que se calcularía como el resultado de dividir, o el cociente, ¿no?, de 20 entre 48 por un 100%. De igual forma, 14 entre 48 por un 100% nos da 29,17%. Y la frecuencia acumulada sería la suma. Como vamos sumando categorías a la vez y nos va dando al final un 100%. Aquí podemos ver la frecuencia absoluta, pero con respecto a la variable drag y la variable diet, que sería el estado vital del paciente al final del seguimiento según el tipo de droga empleada, mediante el comando tabulate, que en su versión abreviada no solo se puede emplear como tab, sino también como A. Aquí podemos ver lo siguiente, cómo se van distribuyendo en cada categoría según el estado vital del paciente. Dando al final, entendemos el total de observaciones que sumadas dan el total de participantes en el estudio. Acá podemos ver la frecuencia relativa, igual mediante el comando tabulate, explorando dos variables drag y diet. Solo que aquí añadimos una extensión que sería el call. ¿Qué significa call? Call lo que nos dice, o lo que nos va a interpretar Stata, es que quiere que expresemos el 100% en base a la columna. Que la columna suma el 100%. De esta forma vemos cómo se van sumando las frecuencias relativas, dando al final un 100% en base a la columna. Ahora, podemos ver también gráficos. Podemos realizar con Stata gráficos, sea ya un gráfico de barras, un gráfico de pie, ya también llamado torta o circular. Este es el comando emplear catplot y la variable que querramos evaluar. Igual acá, graphPy sería el comando y la variable que querramos evaluar. No es muy empleado en publicaciones, aún así se va a tocar para poder de forma académica entenderlo. Ahora, con respecto al gráfico de barras, entendemos que primero, para poder realizar nosotros el gráfico de barras, tenemos que tener la extensión instalada en nuestro Stata. De esta forma, copiamos esto, scc install catplot, vamos a tener la extensión instalada. Tras realizar la instalación podemos realizar esto, catplot, y una variable categórica que queramos ver cómo se va distribuyendo. Por ejemplo, acá hemos elegido nuestra variable drag, y podemos ver cómo se va distribuyendo cómo los participantes se van distribuyendo según el tipo de droga empleada. Tipo de droga 1, 2 y 3, y la frecuencia. En este caso sería la frecuencia absoluta, la cantidad de participantes. Ahora, podemos ver también el catplot, pero de forma vertical. Y ya no le pedimos que nos lo exprese en números, sino en porcentaje del total. Entonces puede ser un poco más entendible y nos puede brindar mayor información. Con respecto al gráfico de barras, también podemos evaluar la distribución del tratamiento, el drug, según el estado vital del paciente, de forma vertical y según el porcentaje que representa. Entonces, de esta forma,
también podríamos evaluar, incluso, ¿cuál es la idea de esto? Ver cómo se distribuye según una variable más. Es decir, hacemos el cruce entre dos variables y vemos, claro que acá es donde realizamos la aclaración. Queremos que nos expreses la distribución de la variable drug, del tipo de droga empleada, según el estado vital del paciente. Por eso es que vemos acá cómo lo van especificando, ¿no? Los gráficos, uno es el estado, digamos, del paciente, ¿no? 1 sería la muerte y 0 que permaneció vivo. Acá vemos 1 y 0. Claro que estos gráficos se pueden editar para variar también, de repente para retirar esto y que solo se puede entender mediante el título. Ahora, seguimos. Gráfico de barras. Así como hemos presentado este gráfico de barras de forma diferenciada, ¿no? Vemos el estado vital del paciente según el tipo de droga. Podemos presentar lo mismo, pero de forma acumulada. Ver cómo representa, digamos, qué porcentaje representa el tipo de droga en los pacientes que vivieron y en los pacientes que fallecieron, pero de forma acumulada. Visualmente también es utilidad. Así como lo hemos presentado de forma vertical y hemos pedido que nos lo exprese en porcentaje, podemos también distribuirlo de forma horizontal, y que ya no lo exprese en porcentaje, sino en frecuencia absoluta. Ahora, pasamos al gráfico de Pie. El gráfico de Pie, si bien no es muy empleado en publicaciones científicas, también nos puede ser de utilidad para poder entender mejor los datos, siempre y cuando nos beneficie, ¿no?, presentarlo de esta forma. El comando es graphpy. Acá especificamos nuestra variable, over, drag, y vamos realizando todo el comando, ¿no? Pedimos que las letras estén en color blanco. Podemos ir variando esto. Hemos colocado el fondo blanco, o bueno, las letras, el tipo de letra en color blanco, para que se pueda diferenciar mejor en el gráfico. Ahora, podemos realizar este gráfico de Pie también y diferenciarlo según el estado vital del paciente al final del seguimiento. ¿Cómo? Con el mismo comando que hemos estado empleando, pero al final añadimos el by, al igual que hicimos con el gráfico de barras, y especificamos la variable en la que queramos que nos lo exprese. Vemos la distribución de la droga empleada en los pacientes que vivieron al final del seguimiento y en los pacientes que fallecieron al final de su seguimiento. Vamos a pasar a la práctica de Stata. Tenemos nosotros, bueno, en el Stata que estoy utilizando es el Stata 14. Tenemos algunas variables ya instaladas dentro del programa. En este caso, mediante el uso del size use, podemos especificar answer. Entonces vamos a ver, mediante un browse, con qué variables contamos, tiempo de estudio de cada paciente, el procedimiento, la edad, el tipo de droga empleada y el estado vital al final del seguimiento. Ahora, vamos a hacer un codebook para ver de qué naturaleza es cada paciente y qué significa, ¿no? Study time, meses, hasta la muerte o al final del seguimiento, el estado vital del paciente al final del seguimiento, el tipo de droga empleada, la edad, y así. Ahora, colocamos set more off. Bueno, a mí me gusta colocarlo de tal forma. ¿Qué significa set more off? No sé si recuerdan que cuando hice este codebook salía el more. Porque nos dice, por ejemplo, hacemos el codebook y ya nos permite ver toda la información sin tener la necesidad de presionar ese more. Ahora, vamos a hacer un tabulate para poder corroborar de nuevo todos los conceptos que ya habíamos tocado. Si no queremos usar tabulate, podemos usar tab. Podemos usar tab.
usar. Podemos verlo así, en frecuencias absolutas, frecuencias relativas, según cada estrato, en base al estado vital del paciente. Y acá vemos, esto es lo que yo quería mencionarles, el key. Eso nos dice, el primer dato, el primer número que tienen aquí es la frecuencia. Y el segundo es el porcentaje que representa según la columna, porque lo hemos pedido que nos sume el 100% en columnas. Podemos decir no key y no nos va a salir esta leyenda, por así decirlo. Podemos no pedir que nos lo expresen columnas, sino en filas. Y esto es lo que suma el 100%. Vamos a explorar un poco. Yo ya tengo instalado la extensión para poder realizar el gráfico de barras. Entonces vamos a realizar uno. Vemos aquí el gráfico. Lo vemos en vista completa. Y realizamos la edición del gráfico. Aquí pueden ver edición del gráfico. Y podemos ir variando, ¿no? Por ejemplo, hacemos 2 veces clic, doble clic, y podemos ver esto. Exprese un texto tipo de droga. Podemos verlo así. Ahora, si queremos realizar, guardar el gráfico, tenemos aquí esta función. Damos la opción a grabar y ya vemos cómo lo grabamos. En formato PNG, en formato editable, el Stata. Y podemos guardar nuestro gráfico para luego poder añadirlo al documento en el que querramos mencionarlo. Vemos explorando un poco más. Podemos ver cómo nos representa de forma vertical y en porcentajes. Y ya no drag, sino podemos pedirle que sea en base al estado vital del paciente. Ok. Ahora tenemos al revés el ejemplo que nosotros hemos visto en la clase. Podemos pedir que nos exprese el estado vital del paciente según el tipo de droga empleada. Podemos realizar la edición. Podemos modificar. Con los comandos y los ejemplos brindados, ustedes van a poder continuar evaluando estos gráficos. Ahora, veamos un poco el gráfico de PI. Este es el ejemplo que hemos brindado. Vamos a variar, que ya no sea según el tipo de droga usada, sino el estado vital al final del seguimiento. Ahora, vamos a poner que sea en rojo. Vemos como ya no es tan amigable a la vista. Entonces nosotros tenemos que ver, por ejemplo, si empleáramos negro, también podría verse de forma clara. Podemos realizar la edición del gráfico. Y ver esto, ¿no? Texto. Y lo podemos grabar. Este
Es básicamente lo que se emplea de gráficos y de tablas. También existe y es útil para evaluar también distribución de datos, pero no de forma, no de variables categóricas, sino de variables numéricas. Acá podemos ver todas las variables con las que contamos, y es el caso del histograma. Vemos histogram, colocaríamos la variable que nosotros queramos ver, age. Podemos ver cómo se van distribuyendo las edades de los participantes en toda la muestra que tenemos. Esto también nos permite evaluar normalidad de la variable. Esto se ve en la clase de evaluación de normalidad. Y también podemos ver cómo sería la distribución normal de la variable. Ok. Eso sería un poco. La idea es que ustedes practiquen. Si no cuentan con una base de datos, pueden usar estas bases que ya vienen en Stata. En este caso, hemos usado la variable de cáncer. Eso sería todo el día de hoy. Espero que les sea de utilidad y practiquen, por favor.